Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una sesión más del curso de diseño de mecanismos de precisión y como pues ya hemos estado haciéndolo en las últimas sesiones, estamos enfocándonos en hablar de ciertos componentes que son de suma importancia a la hora de implementar un sistema de mecanismo de precisión. Ya hemos hablado de algunos de ellos y hoy corresponde hablar de uno de suma importancia que son los rodamientos. Estos elementos tienen una función muy importante que permiten cumplir con cierta función que en conjunto con los demás componentes y elementos logran obtener resultados satisfactorios dentro de los sistemas de precisión. Y bueno, pues como cada sesión vamos a partir de hablar sobre pues lo que es el concepto o la definición del concepto principal. En este caso, bueno, pues los rodamientos. Entonces, ¿qué es un rodamiento? Un rodamiento es un elemento que tiene como finalidad ayudar a reducir la fricción que hay entre dos elementos que están haciendo interacción. Estos, pues obviamente como su nombre lo dice, buscan trabajar en función de movimiento rotacional entre un eje y un componente. ¿Ok? Ahora, vamos a encontrar diferentes nombres que se le pueden dar a este tipo de elementos, pero por lo general y el más adecuado es el uso del concepto de rodamiento. Ahora, ¿para qué se utiliza? Estos elementos lo que realizan como tarea principal es primero, como lo mencioné ahorita, es reducir la fricción que hay en los contactos, ya que ahorita lo vamos a ver, su forma de interactuar es a través de elementos que permiten que fluya de mejor manera el movimiento, pero también ayudan en el punto de soportar cargas en un desplazamiento que se tiene, reduciendo de esta manera la fricción y el desgaste que se puede generar entre las piezas, incrementando la vida útil del mecanismo. ¿Sí? Ahora, yo creo que la mayoría hemos visto cómo es un rodamiento. Y este está formado por algunos elementos principales. Algunos son de diferentes características o condiciones. Me voy a basar en el rodamiento de bolas tradicional para señalar los principales componentes. Tenemos evidentemente un escudo o un protector, ¿sí? Que esto lo que ayuda es a mantener la parte interna del sistema pues limpia, libre de impurezas, ya que, bueno, ahorita que veamos el funcionamiento vamos a entender que es importante que se mantengan herméticas hasta cierto punto para evitar que haya un desgaste. Tenemos el aro interior, ¿sí? Que este tiene, o también se le puede conocer como carrera, ¿sí? Que es por donde van recorriendo las bolas, en este caso pues hacer un rodamiento de bolas, es una función a través de esferas metálicas que van interactuando y que se van moviendo a través de el anillo interior o la carrera interior. Tenemos un retenedor o una jaula que son los que mantienen en posición cada una de las bolas y tenemos un aro o un anillo exterior o una carrera exterior que es el otro punto de contacto. Entonces, la interacción, el movimiento relativo que existe es entre el anillo externo y el interno. ¿Sí? Estos dos se pueden mover de forma independiente y las bolas lo que hacen es que permiten que haya un movimiento más natural o más suave en cada uno de estos elementos. Entonces, tanto la jaula como el protector son elementos que tienen una función para mantener el trabajo correcto del rodamiento. Y el trabajo real ocurre a través de los anillos y las bolas. ¿Ok? Entonces, estos evidentemente tienen que estar lubricados en su interior, ya sea por un lubricante líquido o un lubricante sólido. Y este lubricante lo que permite es que no haya sobrecalentamiento, que haya un mejor flujo de movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener un escudo permite que no se metan impurezas. Es como un coche. Si a un coche tiene una basurita en las camisas de los pistones, pues va a generarse rayaduras y va a generar que haya pérdida de gas, etcétera. Pasa lo mismo aquí. Si hay una impureza que está en el interior, pues se va a empezar a rayar la pista del aro y esto lo que va a hacer es que haya, por ejemplo,
una vibración, porque pues a lo mejor se genera una línea que genera un brinco en una de las esferas o de las bolas cuando pasan por ahí, y eso empieza a generar fricción, vibraciones, calentamientos y fallas, ¿no? Entonces por eso es bien importante que se tenga este aislamiento o este escudo en el interior. Obviamente también la jaula, en cuanto a función, te permite que haya una distribución correcta de las bolas para que las cargas y el esfuerzo que se genera también esté distribuido. ¿Ok? Función de los rodamientos, si bien ya lo mencioné ahorita de forma general, pues el uso que se tiene en estos sistemas es muy variado para muchos tipos de opciones. Pero sus principales usos están en la transmisión de media y alta velocidad. Obviamente estamos hablando de elementos que trabajen a unas velocidades muy altas, pero también en el soporte de las cargas importantes que tienen que mantener cierta precisión en los elementos dinámicos, ¿sí? Es decir, cuando son elementos que tienen movilidad entre sí y aparte soportan cargas, el rodamiento te permite mantener la precisión soportando las cargas en estos sistemas que tienen movilidad entre cada uno de los elementos. Ahora, es bien importante que consideremos que un rol o uno de los pasos más importantes a la hora de trabajar con rodamientos es la selección de los mismos. A ver, un segundo, ahí está. Es la selección de los mismos. Seleccionar correctamente un rodamiento es fundamental, pero cada vez conforme va avanzando la tecnología se vuelve un paso no tan complicado, porque la mayoría de los fabricantes, como SKF, como etcétera, todos estos fabricantes que podemos conocer, te proporcionan información a través de sus catálogos. Entonces en los catálogos tú puedes encontrar dimensiones del rodamiento, soporte de cargas, velocidades de trabajo, tipos de lubricantes, etcétera. Entonces, toda esta información te permite hacer una selección adecuada del rodamiento que tú necesitas. Y para esto, tú vas a tener que considerar prueba de montaje, tipo de lubricación, protección de funcionamiento, de acuerdo a lo que ya les mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo tú selecciones, tienes que identificar qué elementos adicionales tienes que considerar. Hay algunas veces que se trabajan por medio de dilatación, que se calienta el elemento, se coloca el rodamiento y luego se enfría. Y así como esto, hay muchas opciones. Lubricantes, como les digo, líquidos, sólidos, etcétera. Y protección adicionalmente a los anillos que les mencionaba ahorita, los shields o las carcasas. Se pueden utilizar otros medios de protección para tratar de aislar lo más posible el rodamiento. ¿Ok? Ahora, existen diferentes tipos de rodamientos. Y estos los podemos clasificar de acuerdo a la geometría o a las cargas. Por ejemplo, en la geometría tenemos los rodamientos que son de bolas y de rodillos. En el caso de los de bolas, pues no hay pierde, ¿no? Son los que tienen esferas en su interior. Y en el caso de los que son de rodillos, tenemos también los que son cilíndricos, cónicos, esféricos y de aguja, que ahorita los vamos a ver. Que por ejemplo, los cilindros son estos, ¿sí? Los cónicos son que tienen una variación entre el diámetro 1 y el diámetro 2. El cilíndrico obviamente pues es constante, ¿sí? El esférico tiene cierta curvatura y el de aguja es más alargado. Cada uno tiene su función específica y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y otra forma de clasificarlos es a través de las cargas para el cual está diseñado a soportar. Radiales. ¿Cuáles son las radiales? Las que están directamente sobre la circunferencia. Es decir, que está perpendicular al eje de rotación. Tenemos las de empuje o axiales que están paralelos al eje de rotación, ¿sí? Y las de contacto angular que tienen digamos, una sumatoria de vectores que hacen que sean en diagonal. Ajá, ya sea que tengan axial y radial simultáneo o directamente de una forma angular o como en el caso de los cónicos, ¿no? Que también tienen una angulación. Ahora, vamos a hablar un poquito de la mayoría de ellos. Los rodamientos de bolas. Ya sabemos las partes.
los dos anillos, ¿sí? De carrera o las pistas, el protector, la jaula y las bolas. Estos son los más utilizados. Son relativamente fáciles de diseñar por las características que les mencionaba anteriormente y relativamente, obviamente. No son separables, ya vienen ensamblados. Al momento de que se separan ya dejan de funcionar por el tema de las impurezas, por el tema de todo esto. Son capaces de operar a altas velocidades y requieren poca tensión o mantenimiento por el mismo hecho de que son sellados. Estos están diseñados para soportar tanto cargas radiales como cargas axiales y bueno, son muy fáciles de montar en la mayoría de los casos. En este caso, ¿por qué les digo que trabajan con radiales y axiales? Bueno, radialmente tienen puntos de contacto extensos, pero axialmente también debido a este punto angular que se tiene. Recuerden que parte importante de esto es el principio de los esfuerzos. Un mayor esfuerzo se concentra cuando hay poca área de contacto. Entonces, entre mayor área de contacto, el esfuerzo se distribuye de mejor forma. Entonces, en este tipo de rodamientos, al tener contactos amplios, los esfuerzos se pueden distribuir de una mejor manera. Tenemos los rodamientos de rodillos cilíndricos. Pueden observar los rodillos. Yo creo que es más que evidente el tipo de carga para el cual está diseñado. Es una carga principalmente de tipo radial. ¿Por qué? Pues a diferencia del anterior que tenía un punto de contacto esférico, en este tenemos un rodamiento con punto de contacto lineal y al ser más alargado, el punto de contacto es mayor. Entonces normalmente estos, como vienen aquí, tienen una hilera de rodillos y si se fijan, al estar prácticamente uno detrás del otro, no tienen que tener una jaula necesariamente. Y al tener más rodillos, pues tienen más puntos de contacto. Estos son guiados por pestañas, ¿sí? Que están por lo general en las pistas. Y estas mantienen la posición. De esta manera, pues al momento de estar girando, no se salen de su lugar. ¿Ok? Rodamiento de rodillos cónicos. Aquí también se puede observar. Son dimensiones o diámetros que van de más pequeño a más grande. En este caso particular, tienen una posición oblicua o inclinada. Tienen también unas pistas con esta posición para que puedan moverse de una forma adecuada. Y estas están pensadas para cargas radiales y axiales simultáneas. O lo que les mencionaba hace un momento, cargas de tipo angular. ¿Sí? En este tipo de sistemas puedes combinar ambas por la posición que tienen, tanto cargas radiales como axiales, o combinadas en forma angular. ¿Ok? Siguiente, rodamiento de agujas. Es muy similar a los cilíndricos, pero en este caso los cilindros son muy delgados y prolongados, si se fijan. Entonces el punto de contacto también es muy bueno. Evidentemente están pensados para cargas radiales, pero para espacios más limitados. Entonces, ¿por qué utilizo este o un cilíndrico? Pues tiene que ver con los espacios, tiene que ver con los costos, tiene que ver con la vida útil que puedan tener. Evidentemente, al tener espacios más reducidos, es posible que el mantenimiento sea que se tengan que hacer más próximo. Obviamente que pueda tener menor vida útil, etcétera, ¿no? Y finalmente los rodamientos axiales o de bolas o cónicos, que estos están diseñados específicamente para cargas axiales por la forma que tienen. Si se fijan, el tipo de pista, el tipo de forma que está configurado, permiten que las cargas que soporten estén en paralelo al eje. Y estos pueden ser de diseños simples o de doble efecto, es decir, uno está, por ejemplo, la mayoría de los rodamientos, uno está fijo y el otro se mueve en relación al fijo. En este puede ser que los dos estén en movimiento opuesto, ¿sí? Y bueno, pues tienen sus contra placas y también se buscan para compensar la desalineación que pueda haber en el sistema. ¿Ok?
Un concepto más, y ya para ir cerrando el tema, es la vida útil. A la hora de que nosotros seleccionamos un rodamiento, tenemos que considerar cuál es la vida útil del sistema, considerando también los temas de mantenimientos. Habrá algunos que, como ahorita les decía en los ejemplos, que a lo mejor requieran mantenimientos cada menos tiempo para incrementar su vida útil, pero aún así es posible que la vida útil con los mantenimientos adecuados pueda ir variando. La vida útil de un rodamiento se define como el número de revoluciones que puede dar o la cantidad de horas que se puede estar trabajando a una velocidad constante antes de que se pueda efectuar un daño o efectos de fatiga en cualquier elemento. Hay que considerar que una de los pros que tienen los rodamientos es que te van avisando. ¿Qué te avisan cuando empiezan a tener problemas? ¿Cómo te lo avisan? Generalmente con el sonido. Un rodamiento no debería hacer ruido o tendría que ser muy mínimo. Cuando el rodamiento empieza a escucharse con un rozamiento, con ligeros sonidos, quiere decir que la vida útil ya está disminuyendo y te puede dar una percepción de cuando ya es necesario cambiarle algo o hacerle un mantenimiento o reemplazarlo, parcial o totalmente. ¿Ok? Entonces, este punto es bien importante porque, como le decíamos ahorita, este tipo de elementos te permiten hacer movimientos con cargas y precisión. En las máquinas de precisión, brazos robóticos, impresoras 3D, sistemas de ensamblaje automático, el hecho de soportar cargas es fundamental por los ejes de movimiento, por los grados de libertad. Entonces, los rodamientos van a ser un aliado muy importante para lograr el objetivo de generar movimientos precisos sin que se vea afectado, digamos, la posición, el movimiento y la fluidez que tiene tu sistema. ¿Ok? Y pues con esto cerraríamos este punto de los rodamientos. Espero que haya quedado claro. Es un tema muy interesante. Obviamente yo les recomiendo a cada uno que vayan leyendo más al respecto para que tengan la capacidad de implementarlo. Ahorita vimos los puntos fundamentales. Obviamente a la hora de incorporarlo es un poco más complejo, pero si ustedes se meten a alguna de las páginas de proveedores de rodamientos y se ponen a leer un poquito los catálogos, ahí van a poder entender un poquito más, ahora sí, de la aplicación específica que puede tener y los diferentes tipos de rodamientos que existen. ¿Ok? Así que bueno, espero que haya quedado todo claro y nos vemos muy pronto para otra sesión del curso de diseño de mecanismos de precisión. Hasta luego.